Muy buenas, pues ¿cómo vais? De lo poco que he leído sobre esta película, la verdad que se está polarizando un poquito el gusto o lo que le está pareciendo a la gente Hermana Muerte. Hay un bando que no les ha gustado mucho, un bando que les ha llegado a aburrir y un bando en el que les ha parecido una película bastante genérica, lo cual en parte pues tampoco les echo en cara nada. Y luego está otro bando que les ha parecido pues una de las grandes películas de Paco Plaza en los que me encuentro yo. Paco Plaza, pues, los que más o menos habéis visto mi canal, pues sabréis que no es un director, bueno, no es que sea de mi agrado, se ha especializado en cine de terror, pero tiene grandes películas alejados de ese género, aunque tiene grandes películas dentro del género de terror, como pueden ser REC, que a mí REC, bueno, sí, me gusta, pero no la considero pues la cima del cine de terror. Y luego tiene buenas películas que se alejan del género de terror, como Quien a hierro mata con Luis Tosar, me parece una maravilla. Y luego tiene películas como Verónica, las puedo considerar casi a la misma altura o incluso un poquito superior a REC, porque a mí Verónica me pareció pues eso, una gran película de terror español, y de la que hace no mucho, hará unas semanas, pues le hice una revisión, una de tantas, porque la he visto ya muchas veces, y la que tenéis por arriba, os dejo por arriba el enlace al vídeo por si le queréis echar un vistacito. La volví a ver para anteponerme al estreno de Hermana Muerte, que fue ayer, día 27, hoy estamos a 28, la tenéis por Netflix ya disponible, y es una peli que la esperaba pues con cierta expectación, la tenía bastante alta, la verdad, y tampoco sabía lo que me iba a llegar a encontrar. Afortunadamente la he visto y ya me vuelvo a repetir, estoy en el grupo en el que la película le ha flipado totalmente. Una de las grandes películas de Paco Plaza, aún ya digo, no siendo uno de mis directores de terror favoritos. ¿Se pone a la altura de Verónica? Pues sí, no, ahí está. Quien viva debajo de un puente o dentro de una cueva y no sepa qué es Hermana Muerte, pues tenemos esta precuela de Verónica, la película de 2017, donde se nos presentaba en aquella ocasión un personaje como la hermana Narcisa, un personaje que también se pasó. Me ha sorprendido mucho que se hiciera esta película, esta especie de spin-off de Verónica, porque es un personaje, ya digo, que aparece 3 veces en la película y tampoco se ahonda mucho en él. Es un personaje que quien haya visto la película pues se habrá dado cuenta de que es un personaje que está metido ahí, no con calzador, pero que sí está puesto pues para crear un poquito de ambiente, ¿no? Ambiente terrorífico, con esta monja ciega que ocultaba un pasado bastante oscuro del que tampoco nos contaban absolutamente nada. Y el caso es que Hermana Muerte nos cuenta la historia de esta monja, pero que como película independiente, es decir, como película que no sea un spin-off o una precuela de Verónica, pues hubiera, y es más, funciona como un tiro. Este vídeo es sin spoiler, evidentemente, como todos los que hago, así que os podéis quedar, que tampoco voy a destripar mucho porque la película tiene mucho que contar y no seré yo quien os lo destripe. Como decía antes, hay mucha gente que esto pues lo considera como una película un poquito genérica. No le falta la razón, sobre todo en su tramo final, porque la historia a mí me ha parecido, bueno, dentro de lo que cabe, interesante, pero hay que reconocer que tampoco es que sea muy original ni muy novedosa. Sin entrar mucho en detalles, os voy a decir la sinopsis, es más, la voy a sacar de Film Affinity, y nos cuenta. En la España de posguerra, Narcisa, una joven novicia con poderes sobrenaturales, empieza a trabajar de profesora en un antiguo convento, ahora colegio para niñas. Conforme pasan los días, los extraños sucesos y las situaciones cada vez más inquietantes que la atormentan terminarán por llevarla a desenredar la madeja de secretos que rodean al convento y acechan a sus moradoras. La verdad es que está bastante redicho esta sinopsis. Y es que tenemos otra vez nuevamente otra película de terror religioso y otra película de terror religioso con monjas de por medio. Hace no mucho vi La Monja 2, una película que, oye, pues le guardaba ciertas esperanzas, pero bueno, pues resultó ser un gran mierdolo. No le hice vídeo porque tampoco me merecía mucho la pena hacerle pues un vídeo a esa película, porque ya digo, pues es bastante lamentable. Pero con esta Hermana Muerte tenía las expectativas bastante altas
dudas respecto a la continuación de Verónica, o más que continuación, precuela, y ver qué nos podía contar Paco Plaza sacándose de la manga una historia que la verdad que no daba para mucho viendo Verónica. El caso es que yo me he abstraído totalmente de Verónica, no la he relacionado con ella y yo creo que así ha sido como la he disfrutado mucho. Ya digo que es una película que no tiene prácticamente ningún tipo de relación con Verónica, salvo por ese final donde se conectan varias cosas. Aquí tenemos a la hermana Narcisa, que nos la presentan durante el principio de la película, todo en blanco y negro y por cierto todo en 4/3, con un pasado en el año 36 donde sufrió una catarsis divina y teóricamente pues hubo una especie de aparición mariana, o al menos era lo que esta gente del pueblo o incluso esta misma niña creía que era, aunque tampoco nos lo dejan muy claro, la verdad. En el papel de Sor Narcisa, o la hermana Narcisa, porque estamos aquí ante una novicia, tenemos a Ariana Bedmar, una actriz que esta es su primera película y la verdad que, oye, pues bueno, lo hace bien, tampoco es que sea una maravilla, incluso todas las monjas que acompañan a esta novicia, pues bueno, es como si le faltara un poquito no es que sean malas actrices, no, pero me da la impresión de que son como actrices de doblaje más que nada por cómo entonan y cómo se expresan más allá de lo que es el nivel de actuación. Y es que, claro, si la comparamos con Sandra Escacena, nuestra amiga Verónica en la película de 2017, hay una diferencia abismal siendo las dos, pues, primerizas en esto de actuar. Sandra Escacena con Verónica en la película me pareció una maravilla y esta mujer, esta Sor Narcisa o hermana Narcisa, bueno, lo hace de una manera correcta pero sin llegar a ese nivel. Y es un claro ejemplo de cómo se deberían haber hecho en un principio la película de La Monja 2, por ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo porque aquí esta película juega muy bien tanto con la atmósfera como con los sonidos, como con los personajes. Tenemos aquí una monja que vemos sobre todo en la parte final de la película que da bastante más acojone que la amiga Balak. ¡Sí! Incluso tenemos una historia que ya digo que sin tirar cohetes y sin descubrir lo que viene siendo la pólvora, pues a mí por lo menos me ha conseguido enganchar y me ha mantenido entretenido, eso sí, los 90 minutos, que no le sobra ni uno más ni uno menos, que tiene esta película. Y es que se podría considerar como una película no de terror en sí, porque sí tiene elementos de terror como el momento pasillo, juega muy bien con el tema de la iconografía religiosa, juega muy bien con estos paneos de cámara que hace y te mantiene con el culo apretado, imaginando qué va a pasar cuando vuelva a girar la cámara a la izquierda y te vuelvas a encontrar o no algo ahí. Juega mucho con el esto de insinuar más que enseñar. Y es más una película, ya digo, más que de terror, una película más de un thriller de investigación sobre lo que ha ocurrido en un pasado en ese convento, cosa que ya ocurrió con La Monja 1 y también vuelve a ocurrir con La Monja 2. Pero en esta ocasión la verdad que está mejor llevado y la historia está tanto mejor contada como mejor ambientada y con unos personajes la verdad que bastante más solventes. Volvemos a tener aquí otra película con niños de por medio, lo cual, bueno, me escocía un poquito por ver lo que me podía haber encontrado ahí. Ya vuelvo a decir, me repito más que el ajo, pero las películas con niños no me gustan nada. Aquí, bueno, están bien, la verdad, están bien. Tenemos aquí unas hermanas gemelas que tienen también que ver parte con la trama de la historia y la verdad que pues lo hacen bastante bien. Y luego para la gente que considera que esto es una película repetitiva y bastante genérica, pues bueno, en cierta manera sí, porque hay momentos en que, bueno, no es que me llegaran a aburrir para morirse, ¿no? Esta película, pero sí hay ciertos momentos que la película, bueno, se vuelve un poquito planita y no es una manera continua que tiene la película de ir subiendo, sino que hay momentos, ya digo, puntuales, a mí me lo han parecido, de que la película se mantiene un poquito en encefalograma plano. Pero aún así, yo esta la considero, pues ya lo dije en Twitter, que la puse al mismo nivel de Rec y al mismo nivel que Verónica. Es que son películas que no la han querido vender porque yo creo que aquí Paco Plaza se ha sacado un poco la chorra y bueno, nos ha presentado aquí una película que, bueno, que sí, que es un personaje que sale en Verónica, pero que esta película independientemente pues funciona muy bien por sí sola. Y por no hablar pues por ese final también que conecta pues con Verónica, del que tampoco voy a hablar mucho. A mí la película en línea general me ha parecido una maravilla, estoy perdonándole también alguna que otra cosita porque tiene muchas cosas que si nos fijamos en la película de Verónica pues
por ejemplo, de cómo perdió la vista la monja. No estoy haciendo ningún tipo de spoiler. En Verónica nos cuentan una cosa y en esta nos muestran otra distinta. Hay un poco de incongruencia, pero en líneas generales ya digo que me ha parecido una muy buena película de terror. Yo me lo he pasado pipa con esta película. La voy a poner muy arriba. Esta va directamente también al top de este año. Y he disfrutado mucho con Hermana Muerte, una película que esperaba mucho y la verdad que pues me he encontrado cosas muy ricas.